Coneja, buenos días nuevamente. Buenos días. Y toda la información ya sobre la mesa. Hay mucha información nacional e internacional sobre los mercados que comenzamos a revisar a partir de ahora en Mercado Global. Santander Rewards, Interwins, el mayor distribuidor de radiocomunicación Motorola de Latinoamérica. Evol, soluciones energéticas para tu empresa. Abre tu cuenta de ahorro Plan Vital. Y Claro Empresas, por ti cada día mejor. Presentan Mercado Global. Comenzamos con la noticia del día. Bueno, la noticia del día del oficio de Hacienda. Hoy se espera que el ministro de esa cartera, Jorge Quirós, envíe la instrucción a todas las carteras para que realicen una rebaja del 3% de su gasto. Con eso el gobierno espera hacer un recorte fiscal de 3.000 millones de dólares. Junto con eso, el ministro anunció en Mesa Central domingo un ajuste adicional de otros 1.000 millones que, dijo, vamos a ver dónde se hace. Algunos ministerios tienen más espacio de rebaja de gastos que otros, explicó. Con eso el gobierno busca recortar 4.000 millones del presupuesto en medio de una situación de caja fiscal que Quirós describió como muy compleja y anormal. Bien noticiosa la entrevista que hiciste ayer al ministro de Hacienda. Ahí en Canal 13, el jefe de la cartera dio más detalles del plan de reconstrucción nacional que se anunció el sábado. Incluye la eliminación transitoria del IVA a la venta de viviendas, una reducción de la tasa del impuesto corporativo del 27 al 23% y la eliminación del tributo a las ganancias de capital, entre varias otras cosas. Con respecto a los combustibles, con el precio del petróleo subiendo por la guerra en Irán, dijo que es un tema que será abordado hoy en el Comité Político Ampliado y adelantó que la bencina inevitablemente va a subir. El líder de Hacienda también habló del crédito con aval del Estado, el CAE, explicó que se está cruzando la información entre Tesorería, el Servicio de Impuestos Internos y otras reparticiones para mejorar el cobro de la deuda. Según la información preliminar, se ha detectado que hay personas de altos ingresos que pueden pagar el crédito con aval del Estado y que no lo están haciendo, dijo Quirós, y que se están evaluando medidas para que paguen. Es la noticia del día, todo lo que plantea el ministro Jorge Quirós en varios temas, pero en particular con este recorte fiscal de 4.000 millones de dólares. Revisamos la prensa internacional. The New York Times. La guerra contra Irán, que entra ahora en su tercera semana, sigue arrastrando a gran parte de Medio Oriente y ha causado la muerte de más de 2.000 personas, principalmente en Irán y el Líbano. Los precios mundiales de la energía se han disparado y el tráfico de petroleros se ha detenido casi por completo a través del estrecho de Hormuz, por donde transita una quinta parte de los envíos de petróleo del mundo. El precio del crudo Brent, el referente mundial, alcanzó brevemente los $106 este lunes. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo ayer que no hay garantías de que los precios del petróleo bajen en las próximas semanas. Hay pocas señales de que el conflicto esté amainando. Además, las fuerzas israelíes anunciaron que están ampliando sus ataques terrestres en el sur del Líbano, lo que aumenta el temor a que pronto lancen una invasión más extensa. Los líderes israelíes han rechazado las iniciativas libanesas y francesas para negociar una desescalada del conflicto que comenzó cuando los combatientes de Hezbollah lanzaron cohetes contra Israel en solidaridad con Irán. Mientras Irán reitera este lunes su amenaza de no permitir el paso de barcos de naciones hostiles por el estrecho de Hormuz y crece la preocupación por las consecuencias económicas globales. El último intento del presidente de Estados Unidos por reabrir el estrecho, haciendo un llamado a otros países, incluyendo a China, para que envíen buques de guerra allí, no obtuvo compromisos inmediatos. Japón y Australia afirmaron que no tienen previsto enviar barcos. Gran Bretaña, Francia, la Unión Europea y Corea del Sur evitaron comprometerse por ahora. Irán está permitiendo que los barcos que transportan petróleo a China crucen el estrecho, pero otros petroleros han sido atacados con proyectiles. Trump exige a las naciones miembros de la OTAN que ayuden. Si no hay respuesta o si la respuesta es negativa, creo que será muy malo para el futuro de la OTAN, declaró ayer. El curso de la guerra en Irán está en el New York Times. Financial Times. Y esta semana asistimos a un hecho poco frecuente en el que los 4 principales bancos centrales del mundo y varios otros más fijan sus tasas de interés. Aunque no se esperan sorpresas, las señales que den van a ser vistas con mucha atención dado el conflicto en curso. La decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos es la primera, el miércoles, seguida al día siguiente por el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón. También hay reuniones en Australia, Brasil, China, Canadá, Indonesia, Suecia y Suiza. Con la posible excepción de Australia,
Australia es probable que todos mantengan las tasas, pero la guerra aumenta las probabilidades de subidas de tipos a finales de año. Las expectativas de inflación encabezarán la lista de debates en estas reuniones y las subidas de precios serán también el tema de la agenda de datos, con Estados Unidos, Alemania, Canadá y la Unión Europea publicando informes de los índices de precios al productor y al consumo. El Reino Unido publica cifras de desempleo el próximo jueves. Siguiendo con Gran Bretaña, la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, habla en la City de Londres y se espera que ahí enfatice su idea de estrechar la relación con la Unión Europea, pieza central de una nueva estrategia de crecimiento para el Reino Unido, muy oportuna dada la decepcionante cifra mensual del PIB del viernes. El gran evento empresarial será el NVIDIA GTC, la conferencia anual del gigante de los chips en San José. Se espera que ahí se presente un innovador chip de inteligencia artificial. El discurso de apertura del director ejecutivo, Jensen Huang, hoy está programado para hacer una propuesta sobre cómo la empresa está diversificando aún más su línea de chips y su base de clientes mientras busca atender a las cambiantes demandas de computación de la inteligencia artificial. La agenda está en el Financial Times. The Wall Street Journal. Cuando el sol se pone, un número creciente de cubanos protesta con cacerolas en contra del régimen autoritario al que culpan de sus nefastas condiciones de vida. En Morón, el sábado, los residentes saquearon la sede del gobernante Partido Comunista haciendo una hoguera con el mobiliario de la oficina. ¡Libertad, libertad!, gritaban cientos de manifestantes mientras se enfrentaban a la policía en la ciudad de unos 70.000 habitantes cerca de la costa noreste de Cuba. Luego marcharon hacia las oficinas del Partido Comunista. Ahí lanzaron piedras al edificio, intentaron prenderle fuego, otros subieron al segundo piso y lanzaron papeles y muebles a la calle. Al momento de la protesta, Morón llevaba 30 horas sin electricidad. En toda la isla, el cacerolazo se hace más fuerte a medida que Cuba se sumerge en la oscuridad en las noches, protegiendo la identidad de los manifestantes en un país donde el gobierno totalitario vigila a todo el mundo y controla estrictamente a la disidencia. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, dijo que comprende la frustración por el deterioro de las condiciones de vida, pero advirtió que no habrá impunidad para las protestas violentas. El gobierno ha hecho todo lo posible por recortar el uso de combustible. Se han suspendido las clases universitarias y se ha reducido drásticamente el transporte público. La mayor parte del turismo está detenido y las aerolíneas no vuelan. Los hospitales han cancelado las cirugías salvo las de emergencia y los agricultores tienen dificultades para llevar la yuca y los plátanos al mercado. Las protestas de todo tipo han aumentado de 31 en enero a 60 en febrero y 130 en la primera quincena de marzo, según Cubalex, una organización de derechos humanos. Hasta ahora han sido pacíficas, pero está por verse si el incidente de Morón será un punto de inflexión. Trump ha intensificado la presión sobre Cuba. El viernes, Díaz-Canel confirmó que él y Raúl Castro, su predecesor de 94 años, han estado dialogando con la administración Trump. Indicó que las conversaciones se encuentran en su fase inicial y que ambos países están lejos aún de alcanzar algún acuerdo. En la misma comparecencia, Miguel Díaz-Canel dijo que Cuba llevaba 3 meses sin recibir ningún barco con combustible. Y no tiene del propio. No, situación humanitaria además, tremenda. Exactamente, el Wall Street Journal la describe. Escuchas Mercado Global, Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Andrea Rivera, resumen de noticias. En Tele 13 Radio, el diputado independiente Gustavo Gatica afirmó que el anuncio del presidente Kast de estudiar indultos a carabineros y militares condenados por delitos durante el estallido social le parece una mala señal y en términos políticos contradictorio con lo que manifestó en campaña. Gatica dijo que la paz social se va a conseguir con justicia y que las condenas están para cumplirse. El diputado llamó a dejar de lado la política de trincheras. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, firmará este lunes un oficio para reducir el gasto de los ministerios en un 3%, sumado a un recorte adicional de $1.000 millones. El ministro de Hacienda calificó la situación de caja como muy compleja y anormal. En Tele 13 Radio, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri, afirmó que la idea de estudiar indultos a funcionarios policiales condenados durante el estallido social por parte del presidente Kast distrae la discusión porque este es el momento de reactivar el país y de conocer el proyecto del ministro Quirós de reforzar la seguridad en la macrozona norte, un tema migratorio y también en la zanja de la frontera. El presidente José Antonio Kast visitará Arica para avanzar en su plan escudo fronterizo. El mandatario encabezará un comité de seguridad junto a los ministros de Interior, Defensa, Justicia y Seguridad, además de Carabineros y la PDI. También visitará la base militar en Playa Las Machas y el complejo Chacayuta.
Continúa por sexta jornada la formalización del exfiscal Manuel Guerra, a quien la Fiscalía le imputa la entrega de información reservada en causas de connotación pública. A su llegada al Centro de Justicia, Guerra afirmó que hoy harán sus alegaciones de defensa, lo que les tomará un buen tiempo, y manifestó su confianza en el trabajo que realizan sus abogados. Las fuerzas de defensa israelí abatieron a terroristas de Hezbollah en una operación en el sur del Líbano. Efectivos israelíes llevaron a cabo incursiones con apoyo aéreo sobre posiciones identificadas como hostiles, mientras, en paralelo, incautaron material bélico e instalaciones utilizadas por el grupo libanés. Gracias, Andrea. Buenos días. Buenos días. Mercado Global. Tele 13 Radio. Datos al cierre, Angélica Bulnes. El aeropuerto de Dubái tuvo que suspender sus vuelos durante varias horas hoy día tras un ataque con drones. Y aunque las operaciones se han reanudado de forma gradual, el impacto ha sido masivo. El atentado provocó un incendio de un tanque de combustible que estaba al lado de donde atacó el dron. Y aunque las autoridades controlaron el fuego y no se reportaron heridos, el episodio muestra la vulnerabilidad de la infraestructura clave en la zona. Aunque la frecuencia de los ataques con drones iraníes ha disminuido con los días, se han vuelto más selectivos y están golpeando objetivos como puertos, aeropuertos y edificios en el centro financiero de Dubái. Claro, sí, lo que terminó para siempre con la sensación de que Dubái, a pesar de estar en una zona conflictiva, claro, era como el paraíso de la seguridad. Exacto, nada pasaba no estaba preparado para esto Dubái. Más datos al cierre. Altos funcionarios de Estados Unidos y China se reúnen hoy día en París para el segundo encuentro de conversaciones que hasta ahora se han centrado en los aranceles y los controles a las exportaciones. Los enviados están preparando la próxima cumbre entre los mandatarios Donald Trump y Xi Jinping. Sin embargo, ayer el presidente de Estados Unidos advirtió que podría posponer la reunión si China no ayuda a desbloquear el estrecho de Hormuz, como comentábamos antes. Claro, el argumento de Trump es: China tiene el 90% del petróleo que consume, lo obtiene por el estrecho de Hormuz, porque se lo vende Irán o los países del Golfo, y bueno, tiene que colaborar para que el estrecho de Hormuz se libere. Ese es el argumento de Trump. Lo que pasa es que los barcos que van a China parece que no están teniendo problemas para pasar. Exacto. Nuevamente los ataques selectivos. Ataques selectivos, tal cual. Datos al cierre en esta edición de Mercado Global. También